Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que ha sacudido al mundo del espectáculo, Asal Suba y Erkan Merik, una pareja que muchos consideraban inseparable, ahora son el centro de una inesperada noticia que nadie vio venir. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Escuchen bien, porque las declaraciones de la madre de Asal lo han cambiado todo. La sorpresa llegó cuando la madre de Asal Suba, visiblemente emocionada, rompió el silencio. En una entrevista exclusiva dijo, «Todavía no puedo creer que Asal y Erkan hayan terminado. Eran el uno para el otro. Vi cómo se apoyaban, cómo se cuidaban. Me duele pensar que esa unión se acabó». Estas palabras resonaron en las redes sociales como una bomba. Miles de fanáticas que admiraban la relación entre Asal y Erkan comenzaron a comentar, preguntándose qué pudo haber sucedido para que el amor terminara tan de repente. En el último evento público donde fueron vistos juntos, Asal lucía radiante y Erkan, como siempre, estaba a su lado. Todo parecía ir bien, hasta que empezaron a circular rumores de desacuerdos internos. Una fuente cercana asegura que la presión del trabajo y los compromisos personales crearon una grieta en la relación. Sin embargo, lo que más impactó fue escuchar a la madre de Asal con lágrimas en los ojos diciendo, «Siempre pensé que ellos iban a casarse. Hablábamos de planes futuros, de bodas, de hijos, y ahora todo se ha derrumbado. Es algo que no logro entender». Por su parte, Erkan Merik, al ser abordado por la prensa en las calles de Estambul, respondió con una frase corta pero contundente, «No quiero hablar mal de Asal. Lo que tuvimos fue real, fue amor verdadero, y siempre le desearé lo mejor». Esta declaración generó aún más conmoción porque mostraba respeto y cariño, lejos de la hostilidad que muchos esperaban ver tras una ruptura tan comentada. Asal Suba, por otro lado, compartió un mensaje en sus redes sociales que dejó a todos con la boca abierta. En su cuenta oficial escribió, «A veces la vida nos lleva por caminos que no imaginamos. Estoy agradecida por cada momento vivido y deseo que la paz acompañe a quienes alguna vez caminaron a mi lado». Sus palabras, sencillas pero cargadas de significado, confirmaban de manera indirecta la separación. Inmediatamente, miles de mujeres comenzaron a enviarle mensajes de apoyo, asegurándole que no estaba sola y que su fortaleza inspiraba a muchas. La noticia se convirtió en tema de conversación en todos los programas de entretenimiento. Panelistas, periodistas y hasta psicólogos fueron invitados a dar su opinión sobre la ruptura. Algunos aseguraban que las diferencias irreconciliables habían sido la causa, mientras que otros insistían en que fue una decisión tomada en conjunto para proteger sus carreras. Lo cierto es que, detrás de todo el ruido mediático, la voz más sincera seguía siendo la de la madre de Asal, quien en otra ocasión reiteró, «Me duele verla así. Ella siempre dio lo mejor de sí, y verlo terminar así me parte el alma». La historia no se detuvo allí. Con cada hora que pasaba, nuevos detalles comenzaban a salir a la luz. Algunas amistades cercanas a la pareja aseguraron que, aunque el amor era fuerte, las diferencias en la forma de ver el futuro habían comenzado a pesar demasiado. Asal soñaba con expandir su carrera internacionalmente, buscando proyectos en Europa y Estados Unidos, mientras que Erkan prefería consolidar su carrera en Turquía, rodeado de su familia y sus raíces. Esta diferencia de visiones, según allegados, sembró dudas sobre si realmente podrían caminar juntos hacia un mismo horizonte. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. De un lado, fanáticos defendiendo a Asal y celebrando su valentía por seguir sus sueños. Del otro, seguidores de Erkan señalando que la estabilidad y la lealtad son más valiosas que la fama. Hashtags como #Fuerza Asal y #Siempre con Erkan se posicionaron rápidamente en tendencia, mostrando que, más allá de la ruptura, ambos habían dejado una huella imborrable en el corazón del público. Los programas de televisión continuaban analizando cada gesto, cada palabra. En un debate televisivo, una psicóloga afirmó, «Cuando dos personas se quieren, pero sus caminos vitales divergen, el amor a veces no basta».
Hace falta una visión común, y si no existe, el desgaste es inevitable. Estas declaraciones generaron un intenso debate entre los panelistas, quienes no lograban ponerse de acuerdo sobre si lo que separó a Azal y Erkan fue el destino, la presión mediática o simplemente la vida misma. Mientras tanto, Azal fue vista junto a sus amigas en una cafetería de moda en Estambul. Vestida de manera sencilla, sonreía tímidamente ante las cámaras, aunque sus ojos reflejaban una tristeza difícil de ocultar. Algunos interpretaron esa salida como un intento de recuperar la normalidad, mientras que otros aseguraban que estaba enviando un mensaje: estoy de pie, sigo adelante. Por su parte, Erkan decidió mantenerse alejado del ojo público por unos días. Sin embargo, cuando reapareció en un evento benéfico, sorprendió a todos con su serenidad. La vida nos enseña a aceptar y seguir, dijo ante los micrófonos, provocando un aplauso espontáneo de los presentes. Ese gesto fue interpretado como una muestra de madurez, un intento de cerrar el capítulo sin rencores ni reproches. La prensa internacional tampoco tardó en hacerse eco. Revistas de espectáculos en España, Italia y hasta Latinoamérica comenzaron a publicar artículos sobre la ruptura. Algunos titulares hablaban del fin de un cuento de hadas turco y otros destacaban el impacto emocional que este suceso tuvo en miles de seguidores alrededor del mundo. Lo más conmovedor llegó cuando la madre de Azal volvió a hablar con los periodistas. Esta vez, con voz firme pero entrecortada, confesó: mi hija es fuerte, pero también es humana. Ella amó con todo su corazón y ahora le toca sanar. Como madre, solo quiero verla feliz, aunque eso signifique aceptar que su felicidad ya no está junto a Erkan. Sus palabras, llenas de ternura y dolor, volvieron a viralizarse, recordando al público que detrás de la fama existen personas reales, con sentimientos verdaderos. En los foros de internet comenzaron a circular historias de fans que aseguraban haber visto la evolución de la pareja desde sus primeros trabajos juntos en televisión. Nos inspiraban, nos hacían creer en el amor verdadero, escribió una usuaria en Twitter. Otra comentó: aunque ya no estén juntos, siempre quedará la magia de lo que compartieron. A medida que la tormenta mediática seguía creciendo, algunos expertos en relaciones públicas opinaron que tanto Azal como Erkan estaban manejando la situación con una dignidad admirable. Sin insultos, sin polémicas innecesarias, solo gratitud y respeto. Eso los diferencia de muchas otras celebridades, señaló un periodista, subrayando que la forma en que enfrentaron la ruptura podía servir de ejemplo para otros. Finalmente, lo que parecía ser el final de una historia de amor se transformó en el inicio de una narrativa diferente, la de dos personas que, aunque tomaron caminos separados, dejaron una enseñanza de respeto mutuo y resiliencia. Y aunque los rumores seguirán girando, y los fanáticos seguirán esperando un posible reencuentro, lo cierto es que, por ahora, Azal y Erkan han escrito un capítulo que quedará grabado en la memoria colectiva del espectáculo. Y así llegamos al final de este video. Si quieren seguir conociendo más noticias impactantes del mundo de los famosos, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esta sorprendente ruptura? Las leo en los comentarios, porque su opinión siempre es lo más importante para nosotros.